Vamos a hablar hoy de lo que suben los sueldos, cómo nos cuesta la vida y sobre todo, por ejemplo, en un mundo muy concreto como es el del fútbol, porque todo sube, los sueldos no tanto y quizás están más estancados, pero ¿qué sucede en el mundo del fútbol? ¿Está habiendo esa misma posibilidad? Hemos estado indagando y tenemos algunos protagonistas que nos pueden hablar ahora mismo de cómo está esa situación en el mundo del fútbol y sobre todo en su relación también con un asunto que en estos días está siendo muy en boga, que es Hacienda. Hacienda está investigando, ¿es posible que los jugadores estén cobrando un dinero diferente al que realmente aparece? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar en el día de hoy y sobre todo saber cómo se hace un contrato para un jugador de fútbol. Veamos cómo están los salarios mínimos en la Liga de Fútbol Española en la actualidad. En primera división, los futbolistas deben cobrar un mínimo de 155.000 euros por temporada. Y en lo que respecta a la segunda división, la cifra mínima baja notablemente, 77.500 euros al año. Los futbolistas de la segunda división reciben un salario mínimo de 3.500 euros al mes repartidos en 14 pagas. Según la información de la que disponemos, el futbolista canario mejor pagado es Jonathan Viera. El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas cobra alrededor de 4 millones de euros por temporada en bruto. En neto se queda en la mitad aproximadamente. Eso es al menos lo que dicen los papeles. En realidad es el 40% del salario que tiene estipulado la Unión Deportiva Las Palmas para esta temporada 2022-2023. Vamos a ir cotejando algunos datos con algunos de los protagonistas que hemos citado para la tarde de hoy. Vamos a hablar en primer lugar, si ustedes me lo permiten, con un representante de jugadores, que sería en este caso Olaf Bonales. Él tiene jugadores en primera, en segunda e incluso en las ligas europeas. Olaf, buenas tardes. Buenas tardes, Pepe. ¿Estás de acuerdo con lo que he contado al principio de este podcast? Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Se ve que estás informado. Pero hay una cosa que no me queda clara. No creo que el bueno de Jonathan Viera gane 4 millones de euros en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso es al menos lo que he podido averiguar en algunas de las páginas web, porque también sé que por mucho que cobre, aquí se debe cobrar en torno al 1.000.000 de euros, ¿verdad? No sé, pero me parece una exageración, una ficha de 4 millones de euros que sean brutos, porque claro, la gente habla de bruto y neto, y al final lo que está cotizando es por el total, ¿no? Que son los 4 millones. Pero me parece que un jugador de segunda división no creo que gane esa cantidad. Lo demás creo que estás acertado y estás muy bien informado de lo que has averiguado. ¿Hoy se recoge todo lo que se dice en los contratos de los jugadores o hay una parte que se deja al libre albedrío, como podría ser, por ejemplo, en el pasado? Hablamos de los contratos de imagen. ¿Hoy se recoge todo en los contratos? Sí, hoy prácticamente está todo muy regulado y muy controlado, y son contratos prácticamente estándar, ¿no? Uh-huh. Y son federativos y pasan a ser totalmente muy fácil controlados por Hacienda. No es una cosa que como en el pasado, ¿no? que te puedo recordar, yo era muy joven y empezaba en esto, pero cuando Lopera, por ejemplo, hacía el 80% de los contratos en imagen y privados, ¿no? Eso es imposible. Está muy regulado y muy controlado todo. Podcast de Pepe Bonero. Pepe, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, David? Bueno, vamos a recordar primero, antes de hablar de lo que hemos escuchado y visto, que este podcast que estamos poniendo aquí es un extracto. Ustedes pueden pues escuchar el podcast completo pues a través de ese código, ¿no? Sí, y en diferentes plataformas. Está en diferentes plataformas, tanto en Spotify como en Google también y en otras plataformas. Y lo pueden oír entero, porque tuviéramos 4 conversaciones para llevar a cabo este podcast de hoy. Claro, escuchando esta primera parte del podcast, Pepe, yo no sé con qué impresión te queda. Yo, si me preguntas a mí, sería con la cantidad de dinero que mueve el fútbol, hasta incluso en segunda división. Exactamente, y sobre todo porque hasta ahora hemos estado creídos que, por ejemplo, el tope salarial era por arriba, y es por abajo. De esos 77.500 euros, por ejemplo, que cobra un jugador en segunda división, algunos cobran ese dinero, otros cobran bastante más, como hemos visto en el caso de Jonathan Viera, por decir uno de la Unión Deportiva. Claro. Porque también, por ejemplo, en el Club Deportivo Tenerife nos hemos enterado de que el contrato más caro que tienen es el de Gallego, que se lleva casi medio kilo durante cada una de las temporadas. Eso dividido en 14 pagas, ¿no? Que
se le pone un sueldo. Hay jugadores, por ejemplo, que de esos 77.000 euros se le descuenta lo que vale su ficha, que la ficha no es barata, son 24.000 euros lo que cobra la Federación de Fútbol. Claro. Esto es la primera parte de este podcast, pero Pepe, en la segunda parte has hablado con un exfutbolista también. Sí, que un exfutbolista que hacía contratos en su tiempo y que ahora se lo hace a otros, ¿no? Y que nos ha dicho que esto ha cambiado bastante. Ese exfutbolista es César Gómez, que en su día jugó en el Tenerife, en la Roma y en algún equipo nacional más, y que ahora representa a otros jugadores. Y eso ha cambiado mucho según él. Vamos a... Antiguamente, pues bueno, había a lo mejor, digamos, más agujeros legales por los que podías jugar un poco, ¿no? Hoy día eso es prácticamente impensable, ¿no? Pero bueno, antes no es que hicieras cosas o no se hicieran cosas que no fueran legales, ¿no? Lo que pasa es que había cosas que no tenían una regulación clara, ¿no? Tú sabes que entre la afición todavía hay mucha gente que pensamos que un presidente de un club le puede prometer a un jugador que le va a dar una serie de cantidades por fuera o que lo tiene vinculado a otra sociedad. ¿Eso podría ser en el día de hoy? No, yo, por lo menos lo que yo trabajo, en las ligas que trabajo, tanto en Inglaterra como España e Italia, es imposible. ¿Es igual realizar un contrato de un jugador en cualquier sitio de la Unión Europea, Olaf? Sí, claro, porque hoy por hoy está la FIFA, está el TAS, está muy bien, hay que saber cómo se hacen los contratos, porque hay ligas, como te he dicho, muy extrañas que a veces dejan de pagarle al jugador, ¿no? Y para cobrar, si no está muy bien amarrado el contrato, pues se las ve y se las desea. Pero es muy difícil que hoy por hoy se cobre por fuera y más con la cantidad de control que hay con blanqueo de capitales, etcétera, es muy difícil. El tema del fútbol atrae mucho porque es cierto que cuando comparas lo que gana un futbolista con lo que gana cualquier trabajador normal, pues bueno, es algo muy superior a... Y que a mucha gente se le sale de lo que puede ser razonable, ¿no? Lo que sí hace que se gane ese dinero es digamos, la cantidad de dinero que mueve el fútbol. O sea, que los futbolistas no cobran por jugar al fútbol, cobran por lo que se produce en el mundo del fútbol y son partícipes. Ponemos el caso que antes hemos hablado, Cristiano Ronaldo o Messi, o sea, que ellos no cobran por jugar al fútbol, ellos cobran por todo lo que producen. Para un representante de jugadores como usted, por ejemplo, ¿le puede interesar tener jugadores en el mercado canario? Sí, claro, ¿cómo no? Claro que sí. Canarias, tanto Tenerife como Las Palmas son semilleros de futbolistas. No obstante, yo soy canario y yo he tenido y tengo jugadores. En el Tenerife ahora tengo a Etienne en el Atlético de Madrid y en Las Palmas tengo a Alberto Moleiro. ¿Cómo? Claro que sí. Claro, con esta situación, con lo que cobran los futbolistas, pues la pregunta que nos hacemos los mortales, los que nos cobramos esa cifra, es por qué deciden pues no pagar todos los impuestos que tienen, ¿no? Claro. ¿Por qué intentan hacerle pues esa triquiñuela a Hacienda, que al final somos todos? Y por eso vamos a preguntarle a José María Mollinero, que es secretario general de los técnicos de Hacienda, ¿por qué pasa esto? José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Los casos de futbolistas que hemos visto, que conocemos, que han intentado evadir impuestos, ¿son casos puntuales o es algo más habitual de lo que creemos? Bueno, casos se están produciendo periódicamente y prácticamente cada año pues aparece alguna información que revela alguna actuación que ha realizado la agencia tributaria singularmente con alguno de ellos y está reclamando unas cantidades importantes de dinero y se conocen porque han acabado en unas denuncias por presuntos delitos contra la hacienda pública. Aquellas regularizaciones que tienen que ver con otros comportamientos que ya no tienen ese dolo intencional para la defraudación, se regularizan y de esto no suelen filtrarse los nombres de estos jugadores o de estos deportistas en general, por no hablar solo del fútbol, que bueno, pues estos se liquidan y digamos que quedan bajo el anonimato habitualmente, aunque hay algunos casos que sí se han filtrado.
Pero claro, José María, estamos, por ejemplo, analizando estos contratos que supongo que hoy están más regulados que en aquel momento en el que se hablaba de los contratos de imagen. Supongo que ahora es mucho más fácil. ¿Lo revisan todo? ¿Cómo es, José María, la realización de toda la inspección que ustedes realizan en Hacienda? Bueno, es que los derechos de imagen siguen produciéndose. La imagen es inherente a cada persona y a estas personas que son estrellas mundiales en muchas ocasiones o estrellas nacionales, pues esa imagen tiene un valor. Si estamos hablando de fútbol, hay una relación, o en cualquier equipo, hay una relación, digamos, laboral especial entre el club y el jugador. De esta forma, hay una cesión de ese derecho de imagen al club que es inherente a la práctica deportiva. Es decir, si está participando en la liga de fútbol, pues simplemente la retransmisión deportiva, o pues eso tiene un impacto y eso tiene una valoración económica. Claro, José María, es que estamos viéndolo justo en imágenes ahora mismo, ¿no? Es un contrato de un futbolista donde vemos pues diversos apartados, ¿no? Que prima de contrato, prima por partido, otras retribuciones, más su sueldo mensual en sí, ¿no? Estamos viendo que un contrato, en este caso de un futbolista, pues tiene diferentes formas de ingresar dinero. Claro. Y si estamos hablando de la imagen, esa imagen se puede repartir en distintas formas, porque puede haber una imagen asociada a una marca publicitaria, por ejemplo, unas botas o unas espinilleras. Bueno, pues esto en ocasiones tiene también una valoración económica que se puede o no ceder al club. Esto depende de la negociación del representante del jugador con el club y esto se incorporará como un apartado de los derechos de imagen que se le cede el jugador, le cede al club o no. Esto habrá que determinarlo. Lo que dice la ley tributaria es que el conjunto de los derechos de imagen no pueden superar el 15% de la totalidad de las rentas que percibe, de las rentas brutas que recibe el jugador. Pero entonces, supongo que solo revisan, José María, aquellas estrellas o lo revisan todo. Porque claro, un señor que gana 77.000 euros, que encima le descuentan de ahí hasta lo que paga de ficha, a ese no le harán tanto caso como a lo mejor a una estrella de primera división que sí cobra millones. Sí, bueno, el análisis que se hace en las comprobaciones es un análisis de riesgo. Indudablemente los casos que hemos conocido y que ha visitado anteriormente, pues son unos jugadores que están cobrando unas cantidades astronómicas en cada temporada y estas personas no se les ha investigado por la cuantía de las cifras que ha percibido, sino por los entramados societarios que han vehiculado esos derechos de imagen en la parte de esos derechos de imagen que no se ha cedido al club. Porque es bien conocido que hay algunos jugadores que, además de su trabajo deportivo, pues también realizan contratos publicitarios con determinadas marcas. Y eso, claro, eso es una actividad ajena a la práctica deportiva, de esa relación laboral especial que le une al club. Y por eso, cuando habitualmente se tiene información de que esa compañía que tiene los derechos de imagen del jugador está domiciliada en un paraíso fiscal o puede haber, digamos, pagos que no están declarados con la titularidad en el impuesto de patrimonio de esa persona, es cuando en ese momento se activan las alarmas y se empieza a investigar. Los técnicos de Hacienda. José María Mollinedo, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, gracias, Pepe. Bueno, ya sabes, jugadores y jugadoras. Sí, jugadoras también, sí. Que no hemos hablado, pero también a ella se le investiga. Gracias, Pepe. ¿Te gusta Quevedo? Quevedo, me encanta. Ahí te lo dejo. Ahí el podcast de Pepe, que suena a Quevedo.